Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Sientes en tu vida que algo reclama tu ser, es Cristo que te envía su mies. Hay niños en la calle, detrás de las paredes, que nadie escucha, atiende a su llamado. Hay tanto por hacer, hay mucho que construir, con tu voz, con tus manos y energía, lo podremos lograr. Solo faltas tú, solo faltas tú. Este sueño se realizará. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú, y este sueño se realizará. Solo faltas tú. Bueno, vamos a empezar este momento invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias, Señor, por este momento que tú nos das. Por este momento que nos das la posibilidad de poder compartir con las personas que estamos aquí reunidos y que se va a transmitir este programa también allí a través de las redes de radios. Te doy gracias porque siempre tienes algo nuevo que mostrarnos, tienes algo nuevo que darnos, Señor. Y aquí estamos con nuestro corazón abierto, con nuestro corazón dispuesto a recibir de ti, Papito Dios del cielo hermoso. Gracias por esa misericordia que tienes para con nosotros, porque tú nunca nos desamparas, no nos dejas de lado. Y a pesar de las adversidades que se nos pueden presentar, siempre está tu mano poderosa allí mostrándonos que estás allí con nosotros. En ocasiones donde desesperamos un poco frente a las situaciones, pero tú sabes que yo sé que tú estás allí siempre conmigo, acompañándome, dando aliento, levantándome, y siempre me estás diciendo: mírame a mí en el huerto, mírame a mí allí cargando con la cruz, mírame a mí que yo, siendo el propio creador de todos, me rechazaron. Mírame a mí que yo, siendo ese bálsamo sanador, lo dejaron de lado. Y tú siempre estás dándonos, siempre, Papito Dios del cielo, dándonos lo mejor,
dándonos siempre lo mejor, porque quieres que nosotros no estemos con nuestra mirada puesta en este mundo, sino con nuestra mirada puesta en las cosas celestiales. Aquí estamos, Papito Dios del cielo hermoso, con ese anhelo de crecer cada vez más en tu amor, con ese anhelo de ser esos verdaderos hijos tuyos. Aquí estamos, Papito Dios hermoso. Aquí estamos, Padre Santo. Te reconocemos como Padre. Tú eres nuestro Padre Dios. Nosotros somos tus hijos. Por eso, en este momento, Papito Dios del cielo hermoso, queremos hacer nuestra profesión de fe y decirte de todo corazón que creemos en ti. Y de todo corazón te decimos, yo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Yo creo en todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación Él bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de mi mamá, la Virgen María, y se hizo hombre, y por nuestra causa Él fue crucificado en tiempo de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado. Yo creo que Él resucitó al tercer día, según las Escrituras, y Él subió a los cielos, y Él está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de nuevo Él va a venir con gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reino no va a tener fin. Creo en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que Él sigue hablando por los profetas. Creo que en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que solamente hay un bautismo para el perdón de los pecados. Yo espero la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Y a ti, Mamita María, también me consagro a ti, en este momento me entrego a ti, para que este momento sea un momento significativo donde tú nos acompañes, nos enseñes a ser cada vez más unos verdaderos hijos de Dios y nos ayudes a crecer en el amor hacia nuestro Padre Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Tómanos de la mano y enséñanos a decir amén. Por eso, esta rosita para ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, bendito sea mi Dios. Entonces, este tema ya luego de una u otra forma lo hemos trabajado, pero curiosamente nos toca otra vez volver a retomarlo, porque nuevamente se siguen presentando, ha sido muy particular, como algunas personas nos siguen preguntando sobre el tema de las adicciones, pero las adicciones, sobre todo no tanto por consumo, aunque está allí el consumo de sustancias psicoactivas, y ahora más que nada con una cantidad de cosas que me impresiona. Estábamos con mi esposa saliendo de un centro comercial aquí, no sé si también allí en otros países se da lo mismo, ¿no? Pero salíamos de un centro comercial y había muchachos con unas humaredas impresionantes. O sea, ya no se fuma, ya la marihuana se estilizó. Ya no se tienen que ir a un parquecito a fumar marihuana que huele inmundo, sino que ahora es como con una bocanada de marihuana líquida. Entonces ya se vuelven más sofisticados y utilizan unas máscaras completamente para que todo el vapor no se pierda, sino que penetre completamente en los pulmones y se quede como allí plenamente, y si es posible dejarlo allí metido en los pulmones. Es lo que quisieran los muchachos de una manera impresionante, y también los hombres. O sea, inventa una cantidad de cosas tremendas cada vez más para tratar de aislarse
estas realidades humanas, ¿no? Realidades humanas, no divinas, que el mundo siempre está tratando de hacer. Y los hombres de una u otra forma también con unas herencias y unas maldiciones generacionales, producto de un papá, de unos abuelos que han sido tal vez infieles y llegan a hacer lo mismo y repetir lo mismo, a las infidelidades y siendo mentirosos frente a sus relaciones, o las mujeres de una u otra forma que han tenido tal vez abuso sexual y se vuelven de una u otra forma, como había un despertar sexual, entonces siempre están pensando de una u otra forma también en la parte del sexo, la intimidad. Y bueno, también los hombres, que de por sí la sexualidad es algo que ataca de una manera muy violenta también a los hombres. Entonces este tema de adicciones me parece muy particular, y a veces uno no sabe cómo comportarse, uno como esposo o esposa, como por ejemplo, o como padre o madre. En ocasiones siente que uno ya perdió la batalla y que uno tiene que resignarse ante esas situaciones que son bien tremendas. Tuve la fortuna de poder conocer a algunas personas y atender a algunas personas que, por ejemplo, se presumía que el chico consumía droga, y presumían. Entonces me pidieron el favor que orientara ese caso. De todas formas, cuando él empezó a hablarme y la familia empezó a hablar, el chico decía: yo no tengo nada, yo no consumo droga. Y yo me quedé mirándolo, y el muchacho decía: no, yo no consumo. ¿Y qué fue lo que pasó con tu familia y por qué te llevaron a traer a hablar conmigo? Dije: no, es que me encontraron un poco de marihuana ahí en mi bolso, pero es que eso no es mío. Eso fue un amigo que a mí me lo entregó. Entonces yo me quedé mirándolo y le dije: bueno, ok. Entonces tú me dices que no consumes. Entonces seguimos hablando, y que el muchacho era muy bueno y que no es que más cosas. Lo cierto es que yo lo llevé aparte. Le dije: ¿usted qué me cree? Decimos en Colombia: usted no me meta los dedos a la boca, mi hermano. Le dije así porque nosotros hablábamos con jóvenes. Le decía: ¿usted me está diciendo que un drogadicto le va a dar droga a otro para que se la guarde? O sea, bueno, sé que esa palabra pues es fuerte en México, ¿no es cierto? Pero a mí no me va como un pendejo, pues. Pero realmente, aunque se dice fuerte, Mónica me está moviendo la cabeza y dice: no digas esa palabra porque es muy fuerte por allá en otros países. Pero a mí no me crea un bobo, hermano, le decía. O sea, a sus papás tal vez los haya manipulado, pero a mí no. Usted está consumiendo droga y sus papás están creyendo en usted y creen que usted es un santo, pero usted lleva una vida doble, una vida que no es la más adecuada y la más pertinente. Entonces el muchacho se sorprendió y le decía: y usted tiene que cortar con eso, porque usted está simplemente pensando que está experimentando, pero en el fondo lo que usted está haciendo es cayéndose al abismo y está empezando una vida de mentira, una vida de manipulación, y eso no es justo para sus papás, que tanto lo aman y le han dado lo mejor. Hay heridas en su corazón, mi hermano, que tiene que sanar. Entonces ya empezó a contarme una cantidad de situaciones que él había vivenciado, y claro, había muchas heridas. Pero aparentemente se quedó todo allí, más yo le decía: miren, de todas formas, yo les comparto a ustedes que si él no cambia su actitud, y él tiene que hablar con ustedes con la verdad, si él no dice la verdad y empieza a decir mentiras, es importante que ya empiecen a trabajar frente a la parte de intervención y la parte de atención psicoterapéutica. Y fue sorprendente. De todas formas, en este momento pues el muchacho ya presentó y manifestó ya un problema mucho más alto de consumo, donde tenía a papá y a mamá pues completamente engañados. Entonces me llaman y ya les decía: tiene que pasar a un nivel mucho más fuerte, y ya es directamente con comunidades terapéuticas, y que ustedes aprendan a cerrar la puerta. Cerrar la puerta es una estrategia de decirle: hasta aquí vienes, yo aquí acepto el pecador pero no el pecado, y es una forma de trabajo muy dura, pero que eso se tiene que trabajar frente a procesos de comunidad terapéutica, porque allí, con comunidades de apoyo, las familias que tienen hijos adictos, ellos van empezando, con base en la experiencia de los demás, a romper con esas cosas y a decirle al adicto: no más. Ese no más es tan complejo porque se mueven sentimientos de culpa, se manejan mentiras, se manejan engaños, se hacen sentir culpables, se victimizan. Eso es una cosa impresionante. Inclusive en el hombre que es adicto, por ejemplo, al sexo. Y al ser adicto al sexo, pues entonces es infiel. Entonces él está buscando el pretexto que mi esposa ya no me da lo que yo quiero, que mi esposa... Hablo hombres y mujeres, ¿no? Pero generalmente esto se da más en el hombre. Que ando buscando pues mujeres que no quiero, mujeres que no me llaman la atención, que mi esposa ya no me da lo que yo deseo, no es tan bonita como la otra. Eso es pura mentira, eso es puro situaciones de Satanás y de lujuria. Y es una adicción.
Entonces empiezan con mentiras, con manipulaciones, a victimizarse y a echarle la culpa al cónyuge. Esos son 4 factores que siempre están allí rondando siempre en las personas que son de una u otra forma adictas. Con el juego igual, con el internet igual. Hay personas adictas, por ejemplo, a acumular y se vuelven acumulativos. Entonces ellos creen que todo les es importante y que todo les es bueno y que todo les sirve. Así no les sirva de nada y tienen una cantidad de cosas viejas ahí que no tienen absolutamente nada de valor y siempre están aferrados a cosas materiales, pero porque son vacíos que hay en el corazón que no se han resuelto. Entonces son situaciones que a veces resultan muy complejas y sobre todo que no saben las personas qué hacer. Entonces me parece importante que ese tema lo hablemos y sobre todo cómo hacerle frente a esas situaciones, porque le decía precisamente a esta señora, yo le decía, ¿qué está haciendo tu hijo? Me dijo, no, está mintiendo, todo el tiempo me echa la culpa, se volvió más agresivo, empezó a decir que eso no era de él, que eso era mentira, que él simplemente estaba experimentando, que él lo controla y que él tiene el control. Eso es como es eso, Moni, ¿no es cierto? Ese es como el factor más, que lo que más dicen constantemente a alguien que está en procesos de consumo o de recaídas. Alguien que tiene una tendencia al consumo y está en proceso de recaída, siempre va a decir este tipo de cosas, que yo lo sé controlar, que a mí no me manipulan, que yo quiero la libertad, que usted lo que me quiere es hacer como propiedad suya. Bueno, lo estoy diciendo por experiencia propia. Así se da y uno se vuelve un manipulador impresionante. ¿Qué piensas de eso, Moniquita? Mira, Rafa, que o sea, es de tristeza realmente lo que en este momento está sucediendo con las personas y una adicción. O sea, actualmente las adicciones están aumentando. Pero es que la adicción realmente es una esclavitud. O sea, cuando la persona se permite como vender su voluntad a una situación de esclavitud. En pocas palabras, yo digo que una situación de adicción, si uno realmente no cambia muchísimas cosas en la vida espiritual, es muy difícil poder ayudarle a alguien de la familia a que salga de una esclavitud de la adicción. No es una enfermedad, Rafa, porque tristemente las personas muchas veces van a centros de rehabilitación y demás y les dicen, no, es que eso es una enfermedad. Pues si fuera una enfermedad, dele una droga o un medicamento y ya, se le quita la enfermedad. El problema es que eso no es una enfermedad. Y cuando las personas dicen, no, es que tiene una enfermedad, entonces como que se vuelven complacientes con la situación que está presentando o el familiar que está presentando la dificultad de la adicción. No es una enfermedad, o sea, yo no lo he percibido así. Pienso que durante tantos años yo percibí que las adicciones, cualquiera que sea, realmente tienen que ver con ese deseo de la persona detrás de el concepto de placer, de ocultar muchas situaciones que no quiere enfrentar, que esa es la realidad. O sea, hay situaciones dolorosas que no quiere enfrentar y cómo las hace, como que las proyecta hacia otra situación que le produce un placer bastante intenso y por eso quiere mantenerse en ello y entonces todo el tiempo está en esa búsqueda de placer pero un placer corporal, un placer biológico, de tal manera que se vuelven esclavos, se vuelven dependientes de sentir ese placer, no importando que eso traiga unas consecuencias, porque al fin y al cabo vuelven y siguen consumiendo lo que les genere la adicción o lo que les genera el placer, y entonces están como perdiendo la conciencia de lo que realmente el daño que se están haciendo. Entonces a uno le da mucho dolor porque cuando uno ve una situación de esas es ver cómo la persona se ha alejado de Dios, cómo la persona realmente en su concepto personal, individual, no tiene una visión de Dios. Y tristemente las personas que están a su alrededor, es decir, la familia,
se centran en la dificultad, pero no se centran en qué es lo que está haciendo falta realmente dentro de la casa. Porque cuando uno tiene el temor de Dios, uno ve el pecado como debe verse. Y si uno ve el pecado como Dios lo ve, pues uno se va a alejar del pecado. Pero las personas se centran en la dificultad que le genera una persona adicta y desafortunadamente no recurren a la verdadera solución. Porque la única solución y la que nos trae libertad es Dios. Porque dice la palabra de Dios, la verdad os hará libres. Y no es precisamente cuando una persona es adicta que busque la verdad. Uno queda asombrado como en estos procesos donde debería haber muchísima más sanidad del corazón, tratar de romper tantas cadenas de maldición, romper tanta falta de Dios en el corazón, realmente en un proceso de adicción no se está buscando a Dios. Pero son muchísimas instituciones de rehabilitación que no tienen presente a Dios y se concentran solo en cuestiones pedagógicas, pero realmente no sanan el corazón y cómo da dolor. Yo pienso que si uno se pone en el lugar de Papá Dios y decir, bueno, ¿y por qué no me buscan a mí alguna vez? A lo mejor puede haber una solución. Seguro que las cosas fluirían. Yo, pues dentro de las pocas experiencias que tuvimos, cuando nosotros podíamos trabajar la situación espiritual de las personas, cuando podíamos trabajar sanar esas heridas, veíamos avances en las personas, veíamos cómo esas personas podían seguir adelante, pero pues se requiere que toda la familia, porque es que para que una persona presente adicciones porque el grupo familiar tiene algo que está generando en esa persona esa situación de esclavitud. Y todos deben dentro de la familia establecer un cambio. Pero dice uno amar y uno ve una soledad familiar tan impresionante donde cada uno hace lo que quiera y no se esfuerza para ayudarle a esa persona para que salga de eso. O sea, no se hace un trabajo de equipo, no se hace un trabajo de familia para poder ayudar al que está más enfermo. Porque al fin y al cabo, no solamente ese va a ser el más enfermo, sino que toda la familia tiene su problema espiritual de enfermedad que hay que sanar. Sí, Moni, y esa situación no es simplemente como tú bien decías, no es simplemente decir fácilmente es que es una enfermedad. Entonces, desde lo humano sí, desde lo humano uno puede interpretar todo lo que uno quiera, pero el problema es que esos son componentes netamente emocionales y espirituales, porque de por sí está la lujuria de base, y también, pues más que la lujuria, está la pérdida de voluntad. Y una pérdida de voluntad debido a pecados que se tienen y que se traen desde los propios padres, Moni. Y esa situación simplemente no queda con buenos consejos. No, venga, yo le doy palmadita en la espaldita. No, tranquilo, que tú sales adelante. Y vamos a ver qué se da. Y ahí vienen todos esos conceptos de los padres que se vuelven de una u otra forma coadictos o codependientes de sus hijos. Y de una u otra forma patrocinan el consumo o la adicción en los padres, en los esposos. Los patrocinan porque no quiero que se vaya, va a sufrir mucho, y por ese vacío que yo tengo emocional, entonces trato de retenerlo y no cierro la puerta. Cerrar la puerta es dejar ir, Moni. Cerrar la puerta fue lo del hijo pródigo, ¿no? Porque pienso que en el momento de hablar de adicciones, que mejor el testimonio del papá con el hijo pródigo que le entrega todo y le dice: te amo, pero vete si quieres irte y es tu decisión, el libre albedrío. Mi papá, ¿cómo respeta? Mi papá Dios, ¿cómo respeta el libre albedrío? Y nosotros no. Cuando un hijo quiere hacer las cosas por su acomodo, pues realmente pienso que hay que ayudarle mucho, sobre todo a las mujeres, a los papás, a que confíen en el Señor.
Por ejemplo, mira cuando un hijo empieza a tener conceptos de homosexualidad o el lesbianismo en las mujeres, porque eso es otra forma de adicción, Moni. Es que las adicciones son dependencias y son por puros vacíos emocionales y es netamente espiritual, Moni. No hay otra cosa diferente. Eso, no sigamos pensando en eso. Y como decimos en Colombia, el que tenga rabo de paja no se arrime a la candela. ¿Qué quiere decir? Que si de una u otra forma en nosotros hay adicciones o en nuestros familiares hay adicciones, y ya aparentemente se repusieron de eso, no deja de haber, como dice un dicho, ¿no es cierto?, popular, que donde hubo fuego quedan cenizas. Y las cenizas quiere decir que si otra vez se vuelve a soplar allí, fácilmente vuelve a salir el fuego. Entonces, el que sea hay una predisposición hacia algo, es mejor que se aleje de raíz, como dice la palabra de Dios. Es mejor que entrar sin un ojo, sin una mano al reino del cielo, que morir para una vida eterna en el sufrimiento, en el fuego del infierno. Entonces, es importante que si alguien tiene ese tipo de adicciones, no juegue en creer que nadie se da cuenta, en creer que él tiene todo bajo control, y no juegue a pensar que nadie va a darse cuenta de las mentiras que está manejando. Y curiosamente, fíjate que cuando le decía a esta preciosa mujer, a esta hija de Dios, le decía que su hijo en qué estaba, que qué era el paso a seguir, le decía: primero, él está metido en el mundo, y al estar metido en el mundo, el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y él se volvió una persona muy manipuladora, y cuando se habla de manipulación, la base de la manipulación es la mentira. ¿Y quién es el padre de toda mentira? El demonio. O sea, por tanto, en este momento él está secuestrado plenamente por el mal. Y lo único que va a hacer de aquí en adelante es tratar de hacerte sentir culpable, de mentir, de justificarse, de hacerse sentir la víctima, y que nadie me quiere, y que tengo que alejarme, que tengo que renunciar, que tengo que separarme, que usted no me sirve, mejor dicho. Entonces, el mejor tratamiento es empezar a crecer espiritualmente. Y la mamá, el papá, o el hijo, o la hija, o la esposa que esté vivenciando eso con alguno de sus cónyuges, con hermanos o familiares, es empezar a tener una vida de santidad, amor, y empezar a crecer espiritualmente. Y si los papás tienen una situación fuerte con sus hijos, que se pongan de acuerdo a crecer espiritualmente. Porque, y si no hay nada, pues entonces sé tú. O sea, sé tú, que tú al menos salgas victorioso, porque si yo le creo a la palabra de Dios en Apocalipsis, me dice que el que venciere. Entonces, ¿vencer qué es? Que yo me mantenga firme, sin miedo, mantenerme firme frente a las cosas del Señor, independientemente del comportamiento que puedan tener los adictos frente a eso. ¿No te parece? Sí, y además de eso, Rafa, o sea, yo quedo asombrada de cómo a veces nosotros los padres no nos damos cuenta que somos gestores de situaciones en los hijos. Sin uno querer darse, pues uno querer hacerlo, sin uno querer generar daños grandes en los hijos, porque uno espera que la vida de los hijos sea súper buena y demás. El que uno sea tan irresponsable de no mirar su vida personal, sanar las heridas, solucionar los problemas de pareja, no estar peleando delante de los hijos, no decirse en cosas que no son, o no estar amenazando con el divorcio, aparte de todo lo que uno puede traer de sus ancestros, esa costumbre que a veces los adultos, por ser pareja, entonces vamos a tomar y entonces tomamos con los hijos, o ese papá o esa mamá que fuman, o los dos que fuman, y la misma situación, cómo se enfrentan las dificultades, las actitudes que uno tiene frente a los problemas. O sea, hay tantas cosas que a nosotros, o sea, somos tan causantes de las dificultades de nuestros hijos, que después, claro, cuando nuestros hijos nos muestran una problemática, una situación difícil, entonces nosotros a veces nos quedamos sin argumentos, y de alguna manera, como esa vida espiritual que hemos llevado tan tibia, desafortunadamente hace que nosotros no sepamos reaccionar ante las dificultades de nuestros hijos. Esos padres que han tenido las diferentes adicciones, que llevan a los hijos a sitios de antro, sitios de lenocinio,
o pues búsqueda de mujeres que se dedican a la vida en la calle, a complacer a los hombres, o la misma, o sea, falta de moral de nuestros comportamientos como adultos. O sea, hay tantas situaciones que uno queda asombrado de cómo entra uno a afectar a los hijos, y que es necesario que seamos tan conscientes, Rafa, pero tan conscientes de que si no hacemos cambios importantes en nosotros, no vamos a ayudarle a nuestro hijo a cambiar. O sea, nosotros tenemos que ser claros de que nuestro hijo presenta unas dificultades, es porque nosotros hemos generado esas dificultades. Nosotros fuimos los formadores, no fue el colegio, no fue la calle, no. Los primeros formadores fuimos nosotros. Los hijos empiezan a proyectar, es lo que ellos aprendieron de los 0 a los 10 años, 12 años, todo lo que grabaron en la casa, y desafortunadamente ellos, en su forma de analizar las cosas y de ver los diferentes modelamientos que nosotros hacemos para con nuestros hijos, la combinación de esos dos tipos de actuar del papá y de la mamá, o si peor, uno de los dos se fue, o los dos se fueron y tuvieron que presentarse otras personas extensas de la familia para la formación. O sea, debemos ser conscientes de que hubo una falla grandísima porque en nuestra vida no estaba presente Dios. Hubo una falla grandísima porque nuestra familia nos enseñó de los principios de Dios. Hubo situaciones tan delicadas que es necesario que nos determinemos realmente a hacer un cambio importante en nuestra vida para que nuestros hijos puedan salir adelante. Es necesario hacerlo. Si mi hijo está fumando y me ve fumando a mí, yo, ¿qué puedo decirle? Si él le está diciendo, pues si usted fuma cigarrillo y yo marihuana, pues ¿cuál es el problema? Los dos al fin y al cabo echamos un muy qué. O sea, hay cosas que uno dice, o el papá que está tomando y entonces cree que porque llega borracho, embriagado, acaba con la casa, con la esposa, todo el mundo, y después el hijo está consumiendo marihuana y entonces no, súper, usted es el que está fallando, yo no. No, o sea, hay cosas que son claras. O el papá, listo, no necesita que llegue a acabar con la casa, pero si llega tomado y todo, ¿qué mensaje se le está dando al hijo? Si el papá invita a su hijo o a su hija a ver películas que no son adecuadas, o desafortunadamente nuestros hijos nos ven en actitudes o en actos que no son correctos para determinadas edades, y aún así, o sea, la prudencia, el pudor de nosotros, son tantas cosas que es impresionante toda la influencia que nosotros podemos tener para que nuestros hijos caigan en problemáticas importantes. Nuestros hijos están sintiéndose solos y, lo peor, esclavos de algo, y ellos creen que con eso están saliendo adelante, y nosotros no le hemos dado los suficientes valores como para que ellos se den cuenta de que el camino por donde van es el más equivocado. Lo único que ellos nos ven como enemigos, porque eso es lo que pasa, ¿o no, Rafa? Nos ven como enemigos. Todo el tiempo yo te veía, es que tú eras mi enemiga, Moniquita. Cuando yo estaba en ese mundo, lo único que yo percibía era que tú eras mi enemiga, por donde fuera. O sea que si tú llegabas y me decías algo, es que tú ya estás buscando cómplices, es que tú estás buscando hacerme daño, es que tú estás buscando personas simplemente que te lleven la verdad, más yo la tengo. Es que tú no sabes, yo no, la palabra mágica, ¿no? Mía. Yo no soy comprendido, a mí nadie me comprende. Yo estoy solo en este mundo, ustedes no saben lo que yo estoy vivenciando, y es que usted, si me comprendiera, podría dejar de reprocharme y de hacerme ver como si yo fuera el problema, porque yo no soy el problema. Eso es lo que siempre se da, Moni. Y uno, cuando está en ese problema de adicción, está así, siempre tratando de victimizarse como de lugar, y tratando de buscar chivos expiatorios, ¿no? O sea, echándole la culpa a los demás. Y mira cómo es importante que uno de la familia empiece por algo, que es: cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. O sea,
así sea uno no más. Acordémonos la promesa que nos da el Señor. Dice que si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa será salva. ¿Por qué? Porque una persona que empiece a hacer un cambio en su vida va a empezar a mover toda la maquinaria familiar. El asunto es que nosotros tenemos que determinarnos, o sea, si tú te determinas por algo, que ese algo en lo que te determines te sea firme y lo logres, que trabajes por eso hasta que lo consigas. Pero aquí la única posibilidad es que Dios entre en nuestro hogar, que Dios esté en nuestra casa, que la palabra empiece a hablarse en nuestra casa, que nosotros tengamos el pensamiento que nos da la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da un pensamiento positivo, un pensamiento de fe, un pensamiento que nos permite ver cosas que en su momento se harán realidad, porque eso es la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por eso mismo nosotros tenemos que estar sumergidos en la palabra del Señor. Yo sé que no son momentos sencillos, no son momentos fáciles, pero es que Dios es el que trae la sanidad y va a traer la sanidad a nosotros los adultos primero, porque es que ellos, nuestros hijos, tengan la edad que tengan, siempre te estarán mirando a ti para que le digas por dónde posiblemente puedan reubicarse en su camino. El asunto es que si nosotros no nos ubicamos realmente en los principios de fe, no vamos a saber cómo ayudarle a nuestros hijos que se están ahogando, que se están hundiendo, que se están cada vez muriendo más a través de la esclavitud que el mundo les está dando. Somos nosotros quienes tenemos que tomar decisiones claras. Y no es uno, o sea, que empiece uno, pero qué bueno que si es la pareja los que están preocupados. Yo sé que no es fácil, porque yo sé que siempre habrá uno de los dos que quiera estar ahí como acomodadito, como en ese esquema de confort que ha venido, donde no se esfuerza porque es que usted es la que cansa, usted es la que exige, usted es la que ve el problema, usted qué tal cosa, pero resulta que la idea es que seas tan firme que puedas llevar a la otra persona, a tu pareja, a ese cambio, a esa posibilidad de ver, es que nos toca luchar por nuestro hijo, es que es la responsabilidad de nosotros para ayudarle a nuestro hijo a salir de allí, así como le enseñamos a involucrarse en dificultades por las problemáticas que teníamos, debemos enseñarle cómo salirse de ese camino, porque está esclavo, no sabe cómo liberarse. Y somos nosotros los que podemos ayudarles si no estamos tan esclavos y somos libres a través de la palabra de Dios. Entonces, es una situación que urge de parte de nosotros los adultos, trabajar realmente para cambiar nosotros. O sea, no debemos ser mediocres. Estamos siendo mediocres en la fe. Estamos siendo mediocres que porque hacemos un rosario. Estamos siendo mediocres que porque, voy a misa. No, estamos siendo mediocres. Es que Dios no es una religión. Dios es un estilo de vida. Es la forma como tú debes vivir. Hoy escuchaba precisamente a alguien que dice, es que tú debes, si tú dices ser bautizado, pues muestras qué es ser bautizado. Ser bautizado es vivir sumergido en la presencia de Dios. Sumergido, eso es el bautizo. Y tú no debes ser bautizado solamente para el momento que vas a la iglesia, no, tú tienes que estar bautizado en la casa, en el trabajo, en el estudio, con tus hijos, como mamá, como la señora que hace el aseo, lo que sea. Tú debes mostrar que eres bautizado, o sea, estás viviendo sumergido en la presencia de Dios. Y realmente nos falta porque somos mediocres, somos unos tibios realmente. Y acuérdese lo que dice la palabra, es preferible o caliente o frío. O sea, o que hiervas del amor de Dios o que estés para el lado de Satanás. Pero los tibios, ni para un lado ni para el otro, porque serán vomitados. Cosa tremenda que nosotros seamos tan tibios, Dios mío santo. Porque se está muriendo nuestra familia. Y nosotros no estamos mostrando que de verdad somos bautizados. Y nos ufanamos de ser creyentes. Nos ufanamos de ir a la iglesia. Nos ufanamos de que somos católicos. Nos ufanamos de muchas cosas. Pero la realidad, ¿sí estamos mostrando eso?
No es ser fanático, es vivir, y vivir implica un cambio de actitud, vivir implica una forma diferente de hablar, vivir implica una forma diferente de reaccionar, vivir implica que la palabra de Dios está en tus labios y traes esa palabra de aliento, de confronto, de exhortación, lo que sea, pero desde la palabra de Dios para que las personas se levanten, pero las personas no fuera de mi casa, no, las que están en mi casa. Ellos son los primeros que yo debo buscar para que ellos se puedan salvar, para que ellos puedan estar realmente convertidos y que ellos que supuestamente yo los llevé al bautizo porque eran muy pequeñitos, porque esa es la tradición, porque eso es lo que teníamos que hacer, pues realmente que ellos empiecen a vivir que es el bautizo, porque es que el bautizo es vivir sumergidos en la presencia de Dios, abandonar la vida de mundo, de pecado, la vida de cantidad de cosas que son de engaño del diablo, y darnos la oportunidad de empezar a vivir con base en los principios cristianos. Pero yo no sabré de principios cristianos si no me pongo en la tarea de estudiar la palabra, de aprenderme la palabra. No es solamente escucharla, no, tengo que aprender la palabra de Dios, tengo que dejarme cambiar mi forma de pensar, dejarme cambiar todo lo que yo pienso por medio de la palabra, y lo único que lo puedo hacer es cuando lo estudio. O si no, la pregunta sería, ¿por qué has tenido que ir a la escuela a aprender cosas del mundo? ¿Por qué tenías que escoger un cuaderno, un lápiz, hacer trabajos, ejercicios y demás para aprender de las cosas del mundo? Así tienes que hacer con la palabra de Dios, aprenderla, estudiarla, de tal manera que cambies todo lo que el mundo te ha puesto y poder vivir sumergido, o sea, mostrar que de verdad eres una persona bautizada. Si eres así, si vives en el bautizo realmente de Dios, si vives de acuerdo a los principios de Dios, como lo hacían los discípulos, los apóstoles en el tiempo de Jesús. Ellos estuvieron 3 años al pie de Jesús aprendiendo. Aún así, solo cuando ellos se permitieron recibir, solo cuando se permitieron ese momento de recibir el Espíritu Santo, la vida de ellos fue transformada. Podemos decir nosotros que la ida a la iglesia, que la ida a orar un rosario, que la ida a estar escuchando un evangelio, te ha transformado tu vida, te ha transformado tu forma de hablar, de andar, de moverte en el mundo. Si no te ha transformado, te falta meterte más, te falta vivir tu bautismo, vivir lo que tú eres como un hijo de Dios, para que así tu familia, vivan ellos también, y que tus hijos puedan salir de esos mundos de esclavitud, porque son esclavos del pecado, son esclavos de Satanás a través del placer. He dicho. Tú no, yo. Bendito sea mi Dios. Tienes razón, mi amor, y lo dices con mucha fuerza porque es real. Para uno poder mostrar ese tipo de cosas, pues tiene que ser radical. Es que aquí no está simplemente jugando contra una enfermedad que se le da un acetaminofén o un ácido valproico, o se le da simplemente una aspirina para tratar de que se calme. Eso no es así nomás. Aquí la verdadera medicina es la palabra de Dios, es el creerle al Señor y fortalecer nuestro crecimiento espiritual, porque esto es una batalla, es una guerra frontal contra unas huestes y potestades de maldad que andan en el aire. Entonces eso no solamente con buenos consejos que simplemente solucionan las cosas. Entonces hay que ser radicales, Moni, muy radicales frente a la conversión. Que se demora toda la vida, tal vez se demore toda la vida, Moni, pero es la buena batalla, dice Pablo, es la buena batalla. Que la persona se convirtió yo estando en vida, pues si no se convirtió, yo ya hice lo que me correspondía hacer. Yo no puedo estar pensando que el otro cambie, porque hay muchos que se decepcionan, lloran, patalean, gritan, diciendo es que Dios no me escucha, porque mi hijo, porque mi esposo no ha cambiado. Porque yo todo lo que hago, yo hago rosario, yo hago ayunos y mi hijo no cambia, mi esposo no cambia, las circunstancias no cambian, no, mi esposa no cambia. Es que eso no es desde allí.
Aquí es mi relación con Dios, mi relación íntima con el Señor. No es pensando que el otro cambie, que yo voy a hacer ayuno para que el otro cambie. No, que cambie yo en relación con el Señor. Que tenga yo esa relación íntima con Dios. Y no es estar simplemente pataleando como un niño o una niña caprichosa o caprichoso, que porque mi papá no me da el helado, que porque mi papá no me da el sorbete, que porque mi papá no me trajo lo que yo quería, y nos volvemos todos caprichosos. Imagínate, Rafa, que Jesús hubiera hecho en la cruz eso. Ay, no, entonces yo sí me voy a sacrificar si ellos se convierten. Dios mío, ¿dónde estaríamos? Él simplemente se sacrificó por amor a los que quieran creer, pues que creamos y podamos ser salvos. Ya es decisión de cada uno, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros hagamos un cambio real en nuestra vida sin esperar si el otro quiere o no quiere. Es decisión de él si se quiere salvar o se quiere condenar, pero yo sí debo hacer lo máximo, así como lo hizo Jesús a través de la cruz. O sea, yo tengo que hacer lo que el Señor espera, estudiar la palabra, vivir como una verdadera creyente, vivir de acuerdo a los principios de Dios, y ya el resto ellos decidirán, Rafa, pero yo no me puedo hundir igual que los demás, pero tampoco puedo permitirme quedarme sin hacer nada. Es real, Moni, es real. Entonces, en ese sentido, pues lógico que humanamente pues uno siente decepción, ¿no? Mi Señor sintió tristeza, por ejemplo, cuando lloró, cuando vio a Jerusalén, y lloró porque no creían. Es el pasaje más pequeño de la Biblia, ¿no? Ay. Y Jesús lloró. 11:35, pero eso fue con la muerte de Lázaro. Y de igual manera también lloró con la muerte de Lázaro, y también de una u otra forma él padeció al ver que nadie realmente, él dice, y él sufría, Moni, sufría por la falta de fe de las personas. Y él, a mí me llama muchísimo la atención, y yo siempre estoy aconsejándole, acabé precisamente de subir un audio que me gustaría que ustedes escucharan, se llama Radioteatro María Valtorta, Los Orígenes, o sea, cómo fue que surgió ese radioteatro. Me fascinaría que ustedes lo escucharan. Es que, como dice Pablo, le ruego, dice Pablo. O sea, me fascinaría que ustedes escucharan esos radioteatros que encuentran ahí en YouTube, son gratis. Entrevisté a las personas que hicieron esos programas ahí en Argentina, espectaculares, como lo hacen con tanta entrega, sin esperar un dinero a cambio, y se han dedicado y han transformado tanto sus vidas de una manera impresionante. Y si ustedes crecen en el amor del Señor a través de la palabra, a través de todas las herramientas que el Señor nos regala, son maravillosos, se van a dar cuenta cómo Dios pelea por nosotros. Dios pelea. Dios también sufrió, mi Jesús sufrió por la indiferencia, Él sufrió mucho por la falta de amor, la indiferencia de sus seres, de su propia creación. Obvio que también se debe sentir dolor, porque no somos insensibles frente al engaño de los demás. No podemos ser insensibles, pero toda nuestra confianza tiene que ser puesta en Dios, nadie más. Por eso es que estamos aquí reunidos, por eso es que Dios nos reunió a escuchar este programa. Por eso es que Dios te dijo, ven, necesito que tú escuches esto para que tú confíes en mí, para que tú creas en mí. No sigas creyéndole a las circunstancias. Y mi papá Dios es, pero tan lindo, mi Jesús es tan lindo, que el mayor regalo que nos dio por amor fue el libre albedrío. Por amor. Porque qué papá que tiene un hijo, le va a decir es que te obligo a que tú me ames. Eso no es libertad. Mi papá Dios nos creó y nos dio libre albedrío para que nosotros tomáramos la decisión de amar. Tomáramos la decisión de amar. Y entonces Él no exige que lo sigamos. Él no exige que le creamos. Él pide, suplica que le creamos. Pero Él no te exige. Simplemente es una decisión. ¿Tú quieres seguirlo? Síguelo. Si crees que las cosas del Señor son difíciles, mi Jesús lo dijo, si crees que es difícil, vete porque yo no te exijo que estés a mi lado. Si tú quieres hacer algo, hazlo tú, pero yo soy muy honesto, muy sincero, y yo donde doy la palabra la cumplo, dice el Señor. Él la cumple. Si Él ya te prometió una vida eterna, créelo, pero para eso tienes que luchar, para eso tienes que creer en el Señor. Entonces, fíjate, Moni, que esas cuestiones de las adicciones es un engaño de Satanás. Es una forma de encapsular a las personas a través de las heridas emocionales. Es un engaño fuerte para tratar de robar esa identidad de cada uno de los hijos de Dios.
¿Y a través de qué? De espíritus, de pereza, de lujuria, de mentira, de engaño, de intentos de suicidio, porque hay muchos espíritus, ¿no es cierto? Hay muchos que rondan allí de una manera impresionante. Entonces hay nombres de espíritus, pero más que estarles dando los nombres, lo importante es aquí creerle al Rey de la vida, al Señor de señores, que es nuestro Señor Jesucristo, y nada más, Moni. Mira, Rafa, que me acordabas, diciendo eso, me acordabas de algo que le decía yo a las chicas o a los chicos también cuando trabajamos allí en el Centro de Reeducación de Menores. Yo les decía, bueno, o sea, cuando se metían en problemas, se ponían y se iban en desorden y hacían daños o se ponían a consumir dentro de la institución, porque pues no faltan precisamente padres inconscientes que les traían droga. Entonces, mira que yo les decía algo cuando ellos ya estaban ahí, ay, pero es que yo estoy mal, porque no me sacan de esta parte de intervención más profunda, etcétera, etcétera. Yo les decía, bueno, yo no me explico por qué dices que estás mal, si eso es lo que tú querías. O sea, tú querías meterte en mayores problemas. O sea, tu objetivo era disfrutar supuestamente, pero después de un gusto que venga el susto, decimos acá, ¿no? Entonces, tú querías eso, tú sabías que estabas rompiendo la ley, tú sabías que estabas metiéndote en un problema mayor, entonces antes siéntete contenta, porque lograste tu objetivo. Y ahorita estás teniendo mayor intervención. Entonces, si tú como padre de familia no tomas decisiones claras, no eres firme, entonces siéntete contento tú con los resultados que estás teniendo, porque esos son los resultados que vamos a tener cuando no nos determinamos, cuando no queremos realmente soltar cosas, cuando no queremos morir a situaciones que son una idolatría para nuestras vidas. Dios quiere que Él sea el primero, y a veces es nuestro esposo, nuestros hijos, el trabajo, el dinero, bueno, cualquier otra cuestión, hasta uno mismo, Rafa. Yo tengo la razón. Entonces, hasta uno mismo se vuelve Dios de uno. Y sabe que cuando uno está así, entonces, pues, ¿cuáles son las consecuencias que vas a tener? Entonces, siéntete feliz de esas consecuencias. ¿Por qué estás sufriendo por esas consecuencias si tú no te has determinado por Dios? Si no te agradan estas consecuencias, si no te agrada lo que estás viendo en el presente, en el ahora, significa que toma una decisión y actúa, haz algo realmente que cambie tu vida, y el único que cambia la vida es Dios, no hay nadie más. Entonces, apégate a Jesús vivo que está en la palabra, y la palabra te va a mostrar claramente el camino. Moni, eso es real. Ahora yo sí quisiera hablarle muy puntualito a los que andan en lujuria y andan en pecado y andan en vicios y andan en drogas y andan en alcoholismo, con mujer ajena, con hombre ajeno. Yo sí te digo, esto es demasiado temporal. Deja de mentirte, porque que tú no le estás mintiendo a tu cónyuge, ni a tus hijos, ni a tus padres, no le estás mintiendo a ellos, te estás mintiendo a ti mismo, y a quien tú le estás haciendo daño es a Dios, y a ti mismo te estás haciendo daño. Entonces han habido muchas experiencias fuertes de personas convertidas al Señor, que han visto que realmente el infierno es real y existe, y personas que en vida de una u otra forma están experimentando un infierno, porque el mal ya los tiene completamente absorbidos, y tarde que temprano se van a ver manifestaciones en lo físico, tanto en enfermedades fuertes, no solamente el VIH, sino se van a ver enfermedades muy fuertes de mucho dolor, de mucho sufrimiento, y Dios lo permite, no porque Él lo haya traído, sino tu pecado te ha llevado a eso, y después ese momento va a ser tan doloroso y que no vale la pena hacerlo. Entonces no te engañes, eso de estar manipulando, el padre de toda mentira es el demonio. O sea, por tanto, si tú estás en ese mundo de vida, tu papá es el demonio, hermano, así, o hermana. Eso no le pongas otra cosa diferente, y no te pongas a decir no voy a escuchar, no voy a creer. Eso es real. Tarde que temprano las cosas van a caer por su propio peso. Y yo te digo a ti, mujer u hombre, que estás teniendo allí una relación con una persona adicta en tu vida, no le juegues a las mentiras de esa persona. Es una persona que está espiritualmente secuestrada su alma, y al estar secuestrada su alma, su cuerpo es el que domina, y es una mentira, y tú no puedes con tus propias fuerzas tratar de solucionar, porque tú no eres Dios ni tú eres diosa. El único que soluciona es Cristo Jesús, porque Él dijo: sin mí nada podéis hacer.
Y para eso entonces empieza a llevar una vida de santidad. Eso no te pongas con otras cosas diferentes. O sea, porque entre más dobles tus rodillas tratando de que cambie el otro, eso no sirve. Dobla rodillas para sanar tus heridas y empezar a crecer espiritualmente y empezar a ser instrumento del amor de Dios. A mí me causa dificultad ver y me duele ver a tantos hombres y mujeres que luchan espiritualmente para que su esposo o su esposa cambie, para que sus hijos cambien, y luchan y padecen, como Mónica, 15 años tratando de luchar para que yo cambiara. Pero cuando realmente se entregan al Señor, el cambio se da, sin esfuerzo ni planeación. Y así es, las cosas con el Señor son así, o sea, el Señor es espectacular. O sea, el Señor paga, realmente paga. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, el Señor definitivamente responde. Hay que saber mover la mano de Dios a nuestro favor. Y es cuando tú realmente te vinculas a Él y Él es el centro de tu vida. No es tu esposo, no son tus hijos, no es tu trabajo, no son tus finanzas, no es nada de eso. O sea, tú, cuando entras realmente en esa plenitud, o sea, vives sumergido en la presencia de Dios, realmente podrás encontrar respuestas a todo lo que tú has querido, porque el Señor no es sordo, sino que hay que saber hacer las cosas, y el Señor no te va a dar bendiciones cuando tú no las vas a saber administrar. El Señor te da bendiciones cuando tú puedes tener tus ojos en el Señor mismo y el Señor te dirá, ya sí puedes disfrutar de todo esto porque tu corazón no se va a perder. Ya te puedo traer a tu hijo porque ya sabrás guiar a tu hijo porque me tienes a mí en tu corazón. Ya te puedo volver a tu esposo porque ya sabrás amarlo porque me tienes a mí primero antes que a él, porque él no puede ser el Dios tuyo de tu vida, y así sucesivamente. Entonces, yo quiero que en este momento, o sea, tú te permitas empezar a evaluarte, empezar a evaluar lo que ha pasado contigo, por qué las respuestas que se están dando en este momento, por qué las cosas no están fluyendo como están fluyendo. Yo sé que te has ido acordando de cosas a través de lo que el Señor viene hablando, porque yo sé que el Señor hablaba. El Señor, cuando escuché eso, tú tienes que vivir tu bautismo todos los días. O sea, eso es lo que tienes que vivir. Significa, tienes que vivir en la santidad, vivir sumergido. O sea, tú debes estar dentro de Jesús y que Jesús sea el que se vea a través de ti. Dios santo, ¿realmente lo eres? ¿Realmente lo vives? ¿Piensas como pensaría Jesús? ¿Actúas como actuaría Jesús? Si no está pasando eso, todavía no has hecho el cambio en tu vida y tienes que trabajar para lograrlo. Por eso, ahora que vamos a entrar en oración, yo sí quiero pedirte una cosa, y es, mi Jesús siempre decía, siempre, cuando tú estudies los audios te vas a sorprender, estúdialos, de María Valtorta, de Radioteatro María Valtorta, estúdialos, lo encuentras ahí en YouTube. Cada vez que iba a hacer una predicación, les decía a todos, ¿ustedes creen que yo les puedo sanar? ¿Ustedes creen en mí? ¿Ustedes confían en mí? Y cada vez que alguien venía ante él y le preguntaba, Señor, necesito que tú me sanes, me liberes, y él decía, ¿ustedes confían que yo puedo sanar? ¿Que yo puedo hacer nuevas todas las cosas? Mi Señor, soy testigo de que él libera problemas de droga, problemas fuertes de alcoholismo, problemas, dificultades de cuando se tienen esas cuestiones de lujuria, cuando se tienen esas situaciones de adulterio. Dios libera, sana. Soy testigo de ello, cómo restaura hogares. Por eso no aceptamos nosotros la separación, así los sacerdotes nos critiquen y nos juzguen, porque han habido sacerdotes que nos juzgan. ¿Y por qué? Porque no es bíblico, porque mi Señor no lo acepta, porque mi Señor siempre restaura, sana, libera, hace maravillas en cada uno de nosotros, porque Él es nuestro creador y tenemos que aceptarlo. Por eso, si vamos a hacer oración, tengamos fe en el Señor, fe,
que hoy nos puede hacer ese milagro, pero tú tienes que decirle al Señor: yo sí creo. Por eso fue que hicimos el creo al principio, para decir que somos los hijos más amados de Dios, porque con el creo ratificamos que no hacemos parte de este mundo, sino un mundo celestial. Por eso cuando hagas el credo, hazlo con fe, porque el demonio tiembla cuando nosotros nos reconocemos que somos parte de un mundo celestial. Por eso, Moniquita, vamos a orar con autoridad, y todos creyendo realmente en el Señor y confiando plenamente en sus disposiciones y en su santa y perfecta voluntad. Y por eso en este mismo momento yo quiero que tú inclines tu rostro. Si puedes arrodillarte, hazlo. Yo quiero que tú visualices ahora la cruz de Jesús. La cruz de Jesús, porque esa cruz nos debe significar a nosotros una entrega por amor y no por interés. Y yo quiero que en este momento tú mires a ese Jesús y tú mismo digas ahora: yo, y di tu nombre. Yo, Mónica, reconozco, Señor Jesús, que tú moriste por mí en la cruz. Tú entregaste tu vida porque yo te amara, porque yo me sumergiera en ti. Señor Jesús, yo creo que tú te entregaste tu vida por mí, y porque al hacerlo tú me das salvación. Señor, tú eres mi Salvador. Sé que para ti nada es imposible, Señor, porque así lo dice la palabra. Para Dios nada es imposible. Y por eso, amado Jesús, yo te digo: ven a mi vida. Realmente enséñame de ti. Realmente permíteme sumergirme en ti. Haz que en mí nazca el amor por ti, por tu palabra, por la oración. Esa oración de entrega, esa oración que me permita una comunión contigo, Señor. Señor Jesús, por medio de tu sangre, yo sé que soy redimida de mis pecados. Permíteme, Señor, aplicar hoy tu sangre sobre mí, en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo, Señor, para que tú me redimas del poder del enemigo, para que por medio de tu sangre, amado Jesús, yo hoy pueda entrar en la luz y en comunión contigo, Señor, y que a través de esa sangre poderosa pueda estar en comunión con mis hermanos, Señor. Que mis ojos sean abiertos para poderte ver y mis oídos despiertos para poderte oír, Señor. Permíteme, Jesús de Nazaret, que por medio de tu sangre hoy sea justificado delante de mi Padre Celestial, como si nunca hubiese pecado, Dios. Y que por medio de tu sangre, Señor, yo pueda vivir en santidad. Que a partir, Señor, de este momento, tú me permitas, Señor Jesús, empezar a cambiar mi forma de actuar, mi forma de hablar, mi forma de comportarme, aún en mi silencio, Señor. Que yo pueda vivir tu presencia en mí, que yo pueda vivir mi bautizo, Señor, estar sumergida en tu presencia, Dios. Amado Jesús, socórreme. Pon el temor de Dios en mi corazón, Señor, que yo vea el pecado como tú lo ves, para que yo me aleje del pecado. Y al batallar yo contra todo lo que me ha atado a mí al pecado y me ha esclavizado al pecado, Señor, esa unción que venga de ti, esa gracia que venga de ti, pueda yo transmitirlo a mi familia, Dios. Que yo pueda llevar a mi familia también, para que ellos sean una descendencia para ti, Señor, una descendencia que te alabe y te exalte y también viva sumergida en tu presencia.
Señor Jesús, por medio de tu sangre, hoy yo me libero, hoy renuncio, Señor, a toda esta tibieza espiritual, Señor, que no me deja vivir en tu presencia, que no me deja vivir contigo, Jesús. En todo tiempo pensando en ti, Señor. En todo tiempo en oración, Señor. Perdóname por lo que no he hecho. Perdóname por tanta tibieza, por tanta liviandad, Señor. Perdóname por la pereza espiritual que he tenido, Señor. Porque hoy quiero romper de mi vida esa pereza espiritual y volver a tu presencia, Dios. Volver a tu presencia, Señor. Quiero llegar hasta ti, Señor, y no quedarme a mitad del camino. Pero no quiero volver a ti, Señor, solo. No. Quiero venir con toda mi familia, Señor, y con las personas que tú quieras anexar al camino que yo llevo, Señor. Dios mío santo, no permitas que me presente delante de ti con mis manos vacías, Señor, sino que yo lleve un fruto digno de arrepentimiento, un fruto que exalte, Señor, tu gloria, Dios. Ayúdame, Padre Santo, a morir a tanta idolatría en mi vida, Señor. Porque he sido idólatra, Señor. En pecado me concibieron mis padres, Señor. Pero yo hoy te pido me perdones y perdones a toda mi ascendencia, Señor, por el pecado que hubo también en ellos, Señor. Y permíteme, Señor, que tu pecado llegue a mi descendencia, a mis hijos, Señor. Que tú nos perdones, Dios. Que tú nos perdones y nos liberes de tanta esclavitud, Dios. Quita de nosotros la idolatría y la rebeldía, Señor. Todo ese espíritu de adivinación, porque la rebeldía trae de adivinación, de creer que nuestro futuro es mejor. Y eso es falso, porque tú conoces nuestro futuro, Dios. Padre, perdónanos. Perdónanos porque solo a ti te hemos ofendido, Padre. Solo a ti te hemos ofendido y venimos delante de ti, Señor, porque queremos tomarnos de tu mano y no volvernos a soltar jamás. Queremos que tú seas el primero en nuestra vida, que seas el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios de Dios, y que solamente tú, Señor, guíes y movilices nuestro caminar en este mundo, en tu presencia, Dios. Gracias, Padre eterno, porque sabemos que todas las oraciones, Dios, tú las tienes en cuenta. Gracias por el milagro de la vida que nos das a través de tu Hijo maravilloso, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz, Dios, por el amor tan impresionante que nos tuviste y el amor que es incomparable que le tuviste a nuestro Padre. Gracias a ti, Espíritu Santo, por venir a esta tierra y darnos la oportunidad de que tú seas nuestro guía, nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro defensor. Te necesitamos a ti, Espíritu Santo, para que nuestro caminar sea firme y recto hacia la presencia de nuestro Padre. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.